Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia, mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo como tú asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el placer de tener aquí a Aura Martínez, que nos trae su interesante conferencia titulada 3 secretos para vencer el miedo. Nuestra invitada es terapeuta y guía de empoderamiento femenino. Es profesora en integración emocional e instructora de yoga y danzas meditativas, licenciada en diseño de la comunicación gráfica como primera profesión, pero sin embargo desde muy joven descubrió su vocación por la enseñanza a través de la danza, que es su segunda pasión. Contactó con disciplinas holísticas como el yoga, la meditación y el reiki, iniciando un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal profundo. Se certificó como instructora por Power Yoga Colombia y a partir de ahí inició un trabajo constante de impulsar el crecimiento y el bienestar de mujeres a través de impartir círculos, talleres y eventos especiales desde el año 2012 hasta la fecha. Certificada como terapeuta y profesora en la metodología de integración emocional en la tradición budista de la Maharya, no sé si lo habré pronunciado bien, sino que ya me corrija. Y según sus palabras, hoy en día mi misión está en inspirar, guiar y empoderar a miles de mujeres a amarse a sí mismas y habitar su cuerpo sagrado femenino, logrando descubrir su poder oculto como mujer diosa, aprendiendo a trascender las emociones que nos limitan y logrando manifestar una existencia plena y gozosa y de abundancia. Ahora en un segundito vamos a estar con Aura Martínez, pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia. Se trata de la creación de 2 nuevos canales para llegar a más gente, Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y encontrar contenido como conferencias, entrevistas y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube, así como también en sus páginas web www.mindaliatv.com, www.mindaliatelevisao.com. Si quieres, puedes ayudarnos con su difusión, suscribiéndote o también compartiéndolo en tus redes sociales. Además, en este contexto, si te apetece dar una conferencia, si hablas en inglés o en portugués, simplemente tienes que dirigirte a estas páginas mencionadas, rellenar el formulario para dar una conferencia en directo con nosotros. Además, rápidamente, os quiero informar de las primeras jornadas de consciencia que organiza Mindalia Televisao en portugués de forma totalmente gratuita. Es en Lisboa, el día 2 de junio del 2018 y el día 9 de junio en Oporto del mismo año, del 2018. En estas jornadas tendremos la intervención de varios especialistas que hablarán de diferentes temas relacionados con el desarrollo y la evolución personal. Si quieres asistir de manera totalmente gratuita, puedes encontrar más información sobre esto en nuestra página de Facebook, en Mindalia Televisao, o en nuestra página web www.mindaliatelevisao.com. Los lugares son limitados y atribuidos por orden de inscripción, por eso date prisa y reserva ya tu lugar. Ahora sí, permíteme que te anime a participar en este chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra querida invitada y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y no te olvides de este dato y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos va a contestar seguramente muy amablemente al término de la conferencia. No me queda más por decir, simplemente dejaros ya con Aura Martínez y su interesante conferencia Los 3 secretos para vencer el miedo. Gracias, Aura, por estar en Mindalia en directo. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias, Estefanía. Gracias por esa cálida bienvenida. Y pues también un saludo a toda la comunidad de Mindalia en todos los países que nos encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Maravilloso que podamos estar enlazados a nivel mundial. Y pues muchas gracias por la invitación, porque realmente yo soy fiel seguidora de Mindalia y ahora me toca estar de este lado, lo cual estoy sumamente contenta. Muchas gracias, bonita. Es un auténtico placer, así que haznos disfrutar muchísimo y te cedo ya la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar todos. Yo soy Aura, como bien me presentaba Estefanía, y soy terapeuta y guía de empoderamiento femenino, aunque bien me encanta y espero que estén hombres aquí escuchando la conferencia, porque este tema es por igual. Esto no tiene que ver ni hombres con mujeres, así es que la vamos a trabajar para ambos, ¿ok? Y bueno, sobre todo quiero agradecer su tiempo, que es lo más valioso, y su atención. Gracias por estar aquí y por permitirse un momento de conocimiento y de aprender herramientas valiosas para su crecimiento. Vamos a dar inicio, pues bueno, como bien dice el título,
te voy a compartir los 3 secretos para vencer el miedo a la felicidad. Y desde aquí comienza una reflexión interesante porque ¿cómo puede ser esto de que le tengamos miedo a la felicidad, no? O sea, ¿qué no acaso la felicidad pues es lo que todos buscamos, anhelamos, la meta, meta última de la vida, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo puede ser esto que realmente la rechacemos o la bloqueemos? Pues bueno, vamos a comenzar. Y es que seamos sinceros, la verdad, todos absolutamente tenemos miedo, de alguna u otra manera. Nadie se escapa de esto. Y el miedo es una emoción tan natural, pero que no entendemos. Y por ello la rechazamos, la negamos, huimos de ella. Así que no te sientas mal. De entrada quiero que todos en este momento nos quitemos la culpa y no nos sintamos ajenos a este tema, porque realmente es mucho más normal y común de lo que parece. Aparte, si se fijan, algo interesante es que nadie nos enseña qué son las emociones, cómo son, para qué son, qué hago con ellas. Y la verdad es que este desconocimiento más la presión social que nos hacen de reprimir mucho de lo que sentimos en miras de mostrar tal vez otra cara, ¿no? Vamos a dejar ahí esa presentación, todavía no avancemos. Pues normalmente esto nos lleva a sentirnos mal, ¿no? Y esta cuestión de no entender el miedo, pues, ¿quién no, sobre todo en nuestra infancia, hemos escuchado como frases como, no debes de tener miedo, ¿no? No tengas miedo, adelante en la vida. Aquí en México tenemos una expresión terrible, pero seguramente tal vez algunos de habla hispana la han identificado también, que es el que, pues, el que tiene miedo es maricón. Y es un término bastante fuerte y denigrante, pero quiero que hagamos un análisis de cómo en nuestro contexto social es mal visto los miedos, ¿no? Seguramente te suena familiar, ¿no? Seguramente. Y bueno, pues quiero decirte que en realidad yo te entiendo perfectamente porque yo mucho tiempo me sentía así, me sentía sumamente frustrada de no entender porque a pesar de que yo me esforzaba y trataba de salir adelante, pareciera que siempre había algo que me detenía. O había esta como siempre sensación de regresar atrás y con mayores miedos e inseguridades. Pero justo hoy te voy a demostrar todo lo contrario y cómo tú también vas a poder reconciliarte y transformar ese miedo en tu mejor aliado y como un gran impulsor para tus más grandes metas. ¿Les parece? Si estamos de acuerdo. Y entonces, pues bueno, justo quiero que, como en la imagen que ves aquí, vamos a hacer esta pequeña reflexión. Cierra tus ojos. Te pido que cierres un momento tus ojos. Vamos a tomar 2 respiraciones profundas. Y trae a tu mente, sin pensarlo, ¿cuál es tu mayor miedo hoy? Y ahora, ¿qué harías si no tuvieras ese miedo? ¿Dónde estarías hoy? ¿Qué te permitirías alcanzar o lograr? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te visualizas? Y aquí es donde nos damos cuenta que por mucho que los reprimamos o no queremos verlos, en tu interior tiene muy claro cuál es ese miedo, pero sobre todo sabe muy bien de qué te está alejando. Interesante, ¿verdad? Así es que vamos a abrir los ojos. Siguiente presentación, Estefanía. Así es que el objetivo de mi charla del día de hoy, lo que quiero transmitirte es que la única manera de trascender tus miedos es integrarlos, descubriendo las emociones que hay detrás de ellos y que son los que realmente nos están limitando, pero sobre todo que tú puedes tomar acción a pesar de esos miedos. Y esto porque, bueno, tú seguramente te estarás ahorita preguntando, bueno, ¿y tú quién eres para hablarme de miedos? Así es que si me permites, me gustaría presentarme, pero de una manera diferente. Lo mejor que tengo para poder decirte quién soy es contarte mi historia. Así es que me permites contarte mi historia, mi trayectoria. Espero que sí. Y pues bueno, te platico a grandes rasgos. ¿Quién no alguna vez ha sentido que en el fondo le encantaría poder romper esos miedos, esas limitaciones y ser realmente quien es? Y poder tal vez
dedicarse completamente a lo que le apasiona. Seguramente, sé que muchos por aquí tendremos ese mismo caso. Pues bueno, yo desde joven, mi pasión estaba en la danza, en el teatro, en el arte, y yo quería dedicarme a eso. De hecho, califiqué para una beca, gané una beca en una importante universidad acá en México. ¿Podemos regresar a la presentación anterior? Y sin embargo, pues bueno, en aquel momento no se pudo solventar en mi familia y mi padre me decía, pero mira, hija, no te preocupes, mejor estudia algo que te deje dinero y ya después te dedicas a lo que te gusta, ¿no? Esto es muy común en muchas familias y bueno, fue así como estudié la carrera de diseño de la comunicación gráfica, la cual me gusta, me dio muchas herramientas, pero fíjense, curiosamente, antes de terminar la carrera, mi primer trabajo pagado fue como una maestra de danza en un teatro, lo cual recuerdo padrísimo porque, bueno, pues fue mi primera experiencia laboral y yo era feliz. Así fue que, pues, empezó una etapa de mi vida donde yo trabajaba de medio tiempo, freelance, como diseñadora, y durante el resto de mi día me abocaba a clases, talleres para perfeccionar mi técnica. Pero curiosamente, pues bueno, la vida nos va dando lo que necesitamos. Fue a través de la danza que llegué al yoga. Y del yoga, pues a todo este mundo del desarrollo humano, del crecimiento personal, del cual me enamoré profundamente. Así es que me empecé, mi llamado fue entender que lo mío era la enseñanza. Entonces, pues me certifiqué como instructora de yoga, de meditación, de algunas técnicas de sanación como el Reiki. Y pues bueno, empiezo una etapa de mi vida donde aparte me aflora la parte emprendedora y pues no lo dudo, se me da una oportunidad y pongo un primer negocio que era un local de danza y dábamos diferentes actividades corporales. Y pues bueno, era un logro en mi vida, la verdad es que era mi primer emprendimiento, era mi primer negocio y sin embargo estaba apanicada. Yo no me di cuenta en aquel momento, pero estaba llena de miedos, de inseguridades, y era un constante sentir que tal vez yo no era suficiente y sobre todo como este doble vida que vivía unas horas al día trabajando en una oficina, tratando de solventar mi ingreso y pues la otra, el resto del día era completamente libre y apasionada, haciendo lo que me gustaba. Y así es que bueno, esto en resumidas cuentas me quebró por completo y lo digo literal porque, bueno, un día simplemente terminé con un dolor muy fuerte en la columna, paré en el hospital y con un diagnóstico terrible, el cual derivó un año después en una cirugía lumbar. Pero entonces, en aquel momento, cuando salgo de la cirugía, de aquel proceso, pues me doy cuenta que literal, sin poder moverme, me sentía paralizada, no podía dar clases, obviamente, ya no podía, obviamente, dirigir un negocio, estaba completamente inmóvil. Y fue esos momentos de la vida donde tocas fondo y me sentí completamente derrotada, porque sentí que no lo había logrado, porque no entendía el por qué si yo anhelaba tanto hacer eso, ¿por qué no sé, por qué me era difícil, por qué no lo había podido lograr y por qué se me presentaban estas circunstancias? Así que literalmente quebrada por la mitad, pues les decía, toqué fondo y con todo ya el conocimiento que tenía un poco y abriendo un poco más mi conciencia, sabía que la solución estaba dentro. O sea, mi cuerpo solamente estaba somatizando un fuerte proceso interno que era ya necesario trabajar. Y bueno, fue así que comienza la mejor etapa de mi vida, la mejor, ahora lo veo así, que fue pues el empezar a autoconocerme, el empezar un crecimiento o una etapa más bien de sanación interna, donde me permito ver hacia mi interior y descubrir qué había ahí. Porque si algo me quedaba claro era que si yo me había podido llevar a ese punto, pues solamente yo me podía sacar de ahí, ¿no? Entonces, así es como al final pasan los años, para yo poder sanar mi columna, pues tomo un trabajo de oficina, que nunca me lo había hecho, y pues bueno, yo en el trabajo de la oficina, aparentemente estable, tampoco fue estable, la estabilidad es uno mismo, pero pues ahí aproveché que tenía más ingresos para poder invertir mi dinero, mi tiempo, mis recursos en capacitarme. Empecé con esta idea de también seguir a muchos mentores y guías que ya hubieran logrado lo que yo estaba buscando, ¿no? Gente que ya se dedicara
y tuvieran una vida plena dedicándose o siendo ellos mismos, ¿no? Desarrollando todas sus habilidades al mundo. Y pues gracias a eso fue que pues me impulsé, terminé mis certificaciones como terapeuta, empecé a perfilar realmente lo que era, pero sobre todo quiero transmitirte que para mí mi éxito comenzó realmente cuando decidí dar ese paso. Cuando decidí ese paso al vacío que era abrirme completamente. Soltar ese miedo de entender quién era yo realmente, y cuando me pude romper ese miedo y decirle al mundo, hey, esto soy realmente, y esto me apasiona, y esto es lo que me hace vibrar y me hace latir el corazón, pues fue cuando realmente todo empezó a mejorar, mi salud, mis finanzas, mis proyectos, y bueno, pues ya no quiero contar más porque títulos y todo eso pues lo pueden ver ahí en mi página web. Realmente fue que ahí es donde derivo a profesionalizarme y decido poder ayudar mejor a las mujeres a través de esta técnica de integración emocional, porque fue realmente el parteaguas en mi vida y lo creo firmemente. Creo que cuando logramos encontrar esa condicionante emocional que está ahí en el fondo de nuestros procesos, ahí es donde viene completamente la sanación por completo. Y pues bueno, he estudiado diferentes procesos, me entrené en un proceso que se llama Máxima Transformación de Abundancia Training, y fue donde ahí me inspiró todavía más a entender esta parte de liberarnos del miedo que tenemos a ser quien somos y demostrar nuestros talentos al mundo, de en verdad confiar que todos tenemos una hermosa misión en la vida. Y eso me inspiró a todavía reafianzarlo más hacia las mujeres, y fue como diseñé o soy directora ahora de Diosas al Éxito, que es una comunidad online donde ayudo a las mujeres a inspirarse, las ayudo a encontrar la mejor versión de sí mismas y sobre todo pues que logren trascender esas emociones limitantes. Así es que bueno, ese en resumen es lo que soy yo, esa es mi historia, y por eso puedes entender el por qué realmente te puedo hablar de miedos, es mi especialidad. Eso es lo que yo digo, ¿no? Es mi mayor especialidad, si algo te puedo contar, y ojo, no significa que ya no tenga miedos, eso es justo lo que vas a aprender el día de hoy, pero te voy a contar unos secretos. Así es que, pues bueno, pues si estamos listos, vamos comenzando. Vámonos por el secreto número 1. El secreto número 1 es que tu miedo no se controla ni se elimina. Como cualquier emoción, se integra. Y ojo, chicos y chicas que están escuchando, porque justo si llegaste a esta conferencia seguramente fue porque te llamó la atención el título y pusimos vence el miedo a la felicidad. Y aquí está el primer truco, porque no puedes vencer los miedos. Era un título con trampa, pero es que justo lo que te quiero transmitir es que el miedo es una emoción natural, tal cual corresponde a un proceso bioquímico. Es un proceso químico que sucede en nuestro cuerpo ante una situación de peligro que atente con nuestra supervivencia. Pero luego si ese miedo se mantiene latente a lo largo del tiempo, aun cuando ya no esté el estímulo real o ese ataque o esa situación de peligro, es cuando se vuelve un sentimiento. Y ojo, aquí es cuando ya puede ser una parte mucho más mental, como tanto las emociones como el subconsciente son atemporales, no saben de tiempo. Entonces, tú una situación la puedes estar reviviendo una y otra vez y la sientes con la misma intensidad. Ese mismo miedo es tan intenso, tan paralizante, como si hubiera sucedido hace unos años. Tu ser no lo entiende y simplemente ante cualquier estímulo similar, ¡pum!, lo dispara. Y por eso me encanta esta imagen que estamos viendo aquí, pero pausa, por favor, todos tomen una pausa y respiren. Necesitamos respirar, a cada momento les voy a pedir que respiren porque se van asimilando muchas verdades. Y para que no nos vayamos pensando. Pero justo como esta imagen que estás viendo aquí, pues podemos darnos cuenta que el miedo es exactamente una falsa expectativa aparentemente real. Si no es un miedo real de un evento que esté sucediendo como tal, se vuelve una falsa expectativa, se vuelve una idea mental, se vuelve un proceso, una suposición. Y tal cual como la imagen, que me encanta esta imagen, es eso. Es una mano de un niño, pero tú lo que ves es
monstruo más grande que está a punto de devorarte. Te lo voy a poner también como con un ejemplo. Me encanta y te voy a hablar de muchas historias y con ejemplos a lo largo de la charla. Por ejemplo, todos podemos llegar a experimentar el miedo a que nos roben en la calle y sobre todo si ya tuvimos un suceso anteriormente, ¿no? Nos sucede mucho los que vivimos en ciudades grandes, pues bueno, estamos expuestos. Eso es un miedo real porque ya lo viviste y entonces tu ser lo ha experimentado. Pero ¿qué sucede con ese miedo cuando a final de mes no quieres mirar tu cuenta bancaria, no quieres mirar el estado de cuenta por no saber dónde se fue el dinero? Si ya te lo gastaste, si te va a alcanzar, si vas a poder pagar las cuentas, ¿sabes? Fíjate cómo nos genera un mismo miedo, puede ser igual de apanicante, pero uno es un miedo real y el otro es una falsa expectativa, porque no está sucediendo, ¿no? Pero nos estamos creando la idea. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Creo que vamos bien. Así es que, tal cual, recuerden esta palabra en inglés, fear, y la traducción, o me encanta este significado, el miedo es una falsa expectativa aparentemente real. Y entonces, voy a tomar un poco de agua, permítanme. Ahora, hemos estado hablando de tanto si el miedo es real o no, no importa, no lo puedes controlar. ¿Por qué? Porque hablábamos, son procesos bioquímicos, se suceden en una cantidad de milésimas impresionantes de velocidad. Es como querer decirle al corazón, no latas, o decirle a la mente, no, bueno, voy a evitar pensar. No podemos, se sucede. Y como cualquier emoción, entonces no la controlas, no la puedes controlar. Esa es una idea falsa y me encanta esto decirlo siempre en mis terapias, mis talleres, porque inmediatamente lo estoy sintiendo aquí con el grupo. Sentimos como un alivio de, ok, gracias, porque llevo toda la vida tratando de controlarlas y no me ha funcionado, ¿sabes? Y es que tenemos esa idea, de hecho la famosa expresión, ¿no? Controla tus emociones, quiero aprender a controlar las emociones. No, pues no se pueden controlar. Y el miedo no lo controlamos, no controlas cómo reaccionas ante cualquier circunstancia. Pero ojo, lo que sí puedes hacer es tener el poder de elección, la conciencia de qué vas a actuar o cómo vas a actuar ante esa emoción. Por lo tanto, el miedo no lo rechazamos, no lo evitamos, no lo negamos, sino que aprendemos a integrarlo. Integrarlo significa permitirnos reconocerlo primeramente, ser sinceros y decir, ok, sí, siento miedo, porque como ya me dijo Aura en la conferencia, no lo puedo evitar y todos sentimos miedo. Entonces, siento miedo. Y ya que sientas ese miedo, pues aparte luego te permites observarlo. Y hoy algo interesante es que vas a aprender qué es esto de integrarlo. Y como te decía, me encanta esto porque nos quita la culpa, soltemos ya esta idea falsa y esta tensión de querer siempre controlar las emociones. No se controlan las emociones, lo que se hace es integrarlas. Así que bueno, déjame contarte antes de que sigamos, por ejemplo, esto te lo puedo ejemplificar con una historia, ¿no? Este es el caso de Amelia. Amelia es una queridísima amiga y una paciente que, bueno, se permitió recibir ayuda. Muy renuente porque ella no creía en estos procesos, le costaba mucho. Cuando ella se permitió entrar en un proceso de terapia autoconocimiento, se dio cuenta, o nos dimos cuenta más bien, que ella tenía mucho miedo de observar qué había en su interior, porque ella de cierta manera en su día a día, en su rutina, en su trabajo, controlaba todo. Es una mujer que tenía un puesto directivo pues alto, tenía a su cargo muchas personas, ella era pilar de su familia, entonces era una mujer fuerte que emanaba este sostén, que se había hecho este carácter duro, reciente, y por lo tanto ella todo lo sentía en control, ella sentía que todo lo podía manipular de alguna manera, pero en el momento en que iba a su interior, en el momento en que se permitía sentir, pues obviamente esto le parecía algo desconocido y apabullante, y por eso le daba tanto pánico y lo rechazaba. Pero en realidad, a través del proceso, y es eso lo que también te invito, que aunque de primera mano te vayas a sentir como, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Este miedo es muy fuerte, ¿no? Tranquila,
tranquila porque lo estás permitiendo observar por primera vez. Tal vez por eso te va a ser un poco difícil, desconocido, pero solamente ahí está la posibilidad de librarte del dolor, del sufrimiento, de librarte del dolor y de la intensidad del miedo. Porque como todos lo sabemos, para poder sanar algo hay que primero aceptar, ¿sale? Entonces, interesante, ¿verdad? Pues bueno, vamos a continuar. Vámonos por el secreto número 2. Secreto número 2, observa tus miedos a través de la conciencia. ¿Qué es esto de la conciencia? Yo sé que muchos que estamos aquí en este canal es una palabra que ya es como común de nuestro vocabulario, pero me voy a ir un poquito más despacio para la gente que no esté tan familiarizada. Y también me regreso un poquito atrás para enganchar más este proceso de por qué no podemos controlar el miedo. En nuestro cuerpo hay un proceso sumamente sabio que es la homeostasis. La homeostasis es el proceso por el cual siempre nuestro cuerpo se mantiene en regulación, ¿no? Bueno, es un proceso que regula y mantiene los procesos del cuerpo siempre en un equilibrio. Es decir, cuando hace frío en el ambiente, entra la homeostasis porque siente este desajuste y desbalance y dice, no, esto puede ser peligroso para nuestra supervivencia. Entonces entra, equilibra tu sistema térmico para que entonces puedas regular esta variación de temperatura. Y esto mismo, porque lo único que hace es mantener un patrón, mantener algo conocido. Esto mismo también sucede con la mente. Nuestro cerebro tiende a ser más el cerebro reptiliano y ese cerebro de supervivencia pues es flojo, así, tal cual hay que asumirlo. Es flojo, es animal, es primitivo. ¿Por qué? Porque lo que ve es por la supervivencia y dice, si eso me va a costar más esfuerzo, más gasto de energía, más gasto calórico, no lo hago. Es algo interesante, pero a lo que quiero un poquito entrar, no soy médico, pero cuando he leído de estos procesos me he dado cuenta que por eso también es tan difícil trabajar los miedos, porque de cierta manera tu miedo entra como una manera de protección ante cualquier cambio, ante lo desconocido. ¿Y qué sucede en nuestra vida diaria cuando, por ejemplo, estamos creciendo, expandiéndonos, aprendiendo nuevas cosas y que no necesariamente son peligrosas, ¿no? Llamemos cosas que sabemos que son para nuestra plenitud y bienestar, como tal vez el irnos a vivir a otra ciudad, un cambio importante como lo puede ser un matrimonio, el vivir en pareja, o tal vez tener un hijo, iniciar un nuevo trabajo. Y todos estos cambios, al final, tu ser los desconoce. O sea, tal vez tu mente y poco tus emociones están motivadas y saben que puede ser para algo nuevo, pero lo que es tal cual para tu ser y tu cerebro es un cambio. Es algo desconocido y yo no sé qué va a haber ahí. Y por lo tanto entra el proceso de homeostasis y por eso muchas veces bloqueamos ese crecimiento, esa expansión o esa felicidad. Y sí es un miedo, pero aquí lo interesante es que tú ahora te vas a poder hacer consciente de él y saber cómo trabajarlo. Entonces, otra clave del miedo es que el miedo solamente nos está protegiendo ante algo desconocido. Es algo completamente natural que no podemos rechazar. Es imposible dejar de tener miedos, pero lo que sí ahora es que tú puedes ser consciente de ellos. Y esto es muy importante reconciliarnos porque, pues como lo dice aquí la frase, en la pantalla dice, lo más certero en la vida es el cambio y por lo tanto un miedo natural cuando estás expandiéndote. Y esto me ayudó muchísimo en mis procesos porque ahora yo te he de decir que cuando siento miedo y puedo dialogar con él y sé que es un miedo porque estoy creciendo, porque me estoy llevando a un límite mayor, porque estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy haciendo cambios en mi vida, me gusta porque de alguna manera el que sienta yo ese miedo significa que voy por buen camino, estoy creciendo. Y me encanta una frase que dice que quien no está en movimiento está muriendo. Así es que de alguna manera los miedos es como si tuvieras tu coach personal que te va diciendo, ok, viene algo nuevo, no lo conozco, me da miedo.
pero tú vas a dialogar con él y vas a decir, ok, tranquilo, vamos bien, no pasa nada, pero venga, esto es un cambio, ¿no? Y toda la vida se sucede en cambios, lo único certero es el cambio. Entonces, toda la vida va a haber cambio, tus células, tu cuerpo están constantemente cambiando, tú no eres el mismo, la misma que ayer, tus pensamientos, tus paradigmas, todo va cambiando. Entonces, tu miedo va a ir todo el tiempo al lado de ti. ¿Sale? Eso es maravilloso, me encanta. Vamos viendo la parte positiva de los miedos. Y ahora, para que entendamos qué es esto de entonces ser consciente, te pido nuevamente que hagamos una dinámica. Les pido nuevamente todos cierren sus ojos. Si puedes, espero que nadie esté manejando o haciendo alguna actividad de alto riesgo. Si puedes, cierra tus ojos. Y nuevamente vamos a respirar profundo. Inhalando y exhalando. Lento y despacio. Lleva toda la atención a tu respiración. Ahora bien, trae nuevamente a ti, recuerda, revive, visualiza ese gran miedo que tienes el día de hoy. Tu mayor miedo. ¿Ok? Ya conectaste ahí con él. Ahora la diferencia es, respira ese miedo. Permítete sentirlo a plenitud. No lo rechaces, no lo bloquees. Déjate sentirlo en todo tu cuerpo, como si te habitara. Siente cómo reacciona tu cuerpo ante ese miedo. Y ahora, por último, solamente obsérvalo. Hay una parte de ti que puede estar observando el miedo. Tú no eres la emoción, tú no eres tus miedos. Así que obsérvalos en ti, pero tú no eres el miedo. Y al estar observando ahí tranquilos, sin juicio, no juzgamos el miedo, solamente lo reconozco y sin apego. No espero ningún resultado más que solo observarlo. Y ahora vamos a repetirnos mentalmente las palabras: estoy consciente de que estoy consciente del miedo. Siento miedo. Estoy consciente de que estoy consciente del miedo. Muy bien, respira profundo. Y observa cómo cambia la intensidad del miedo. Hay algo ahí diferente, porque ahora no solamente te dejas llevar por el miedo, sino que puedes observarlo, puedes ser consciente de él. Y de alguna manera ese miedo pierde intensidad. No es la misma intensidad que al principio. Muy bien, respira profundo. Y exhalamos con sonido, con la letra A. Por favor, haz el sonido para liberarte de la tensión. Ok, abrimos nuestros ojos. Interesante ejercicio. Pues tal cual esto es ser consciente de tu emoción, en este caso del miedo. Y por eso el permitirte aceptar, reconocer, sentir y observar tu emoción es estar consciente. Y si te fijas, hay algo muy interesante. No voy a entrar mucho en la filosofía, en la explicación, pero básicamente tú ya lo experimentaste. Hubo un cambio en tu sentir.
No tuvo el mismo miedo, poder el miedo cuando solo lo experimentaste y lo recordaste o lo visualizaste, a cuando lo pudiste hacer consciente. Espero que esto les haya ayudado muchísimo más, si no ahorita lo vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Y entonces quiero pasar al siguiente secreto, porque ya vamos por la final de nuestra charla, y nuestro siguiente secreto es: acciona a pesar de todo, con tu miedo como tu mejor aliado. Y sé que ahorita me van a decir que esto ya es una locura, ¿no? Porque primero te estoy diciendo que, bueno, los miedos no se controlan, que pues no los podemos rechazar, y que bueno, que aparte ahora los tengo que integrar, ¿no? Y casi te estoy diciendo que sean tu mejor amigo. Sí, efectivamente, hay que hacerlos nuestros aliados. ¿Por qué? Porque en realidad ya lo vimos, nunca van a dejar de existir mientras estemos en esta vida terrenal, ¿no? Es parte de nuestra experiencia terrenal. Y lo que sí puedes aprender es a dialogar con ellos, porque hay algo muy interesante detrás de tu miedo. Todo miedo en realidad lo que nos está haciendo es prevenirnos. Y cuando es una prevención ante algo desconocido, ante un cambio, ante lo incierto, tú sí puedes aprender a ser precavido y responsable. ¿Qué es esto? Lo pongo con un ejemplo. Por ejemplo, nosotros de niños se nos enseña a cruzar la calle, antes de cruzar la calle, pues mirar a ambos lados, ¿no? Con precaución, pues porque, bueno, se nos inculca a que el miedo a morir nos haga precavidos. O sea, ese niño aprende a que cruza la calle y es precavido y responsable en miras de cuidar de sí mismo y de su supervivencia. Pero sería una locura que ese niño, ¿no? Se queda con ese miedo y se vuelve un pánico después. Y cada vez que vea un coche salga corriendo y diga, me van a atropellar, me van a atropellar. Pues no. Y eso es lo que normalmente nos sucede con los miedos. Porque entonces lo que no hemos entendido es el hermosísimo mensaje que hay de fondo, que es: los miedos tienen algo ahí atrás muy importante que decirte. Si pasamos a la siguiente imagen, por favor, Estefanía. Respire. Y es entonces que el miedo te decía, es esta inseguridad o incertidumbre ante lo desconocido. No le tenemos miedo al hecho como tal, sino al resultado, a la posibilidad, aquello que pudiera suceder, que aún no sucede, pero como es una posibilidad, tu ser lo vive y lo siente tal cual si estuviera sucediendo. Y lo interesante, y por ejemplo, quiero que vean esta imagen, me encanta esta imagen de la chica abriendo la puerta porque así lo usamos en integración emocional. El miedo lo relacionamos como una puerta. Y ese miedo es esa puerta a la cual tú no te atreves ni a cruzar, ni a avanzar, estás ahí paralizado y tú crees que el miedo es a la puerta, o sea, que tu miedo está ahí. Pues no. A lo que realmente le teme tu ser es a la posibilidad. ¿Qué hubiera detrás de esa puerta? Si yo la abro, no sé qué hay. Un supuesto, ¿no? De que llegas, te topas con una puerta impresionante y te dicen, pues tienes que abrirla. No sé qué hay detrás. Y tu ser invariablemente va a decir, ¿cómo que no sé qué hay detrás? ¿Qué pudiera haber detrás? Y ahora más interesante y profundo, y con esto me encanta de la parte de los miedos, es entender que más en el fondo a lo que le tenemos miedo es al cómo me sentiré si esa posibilidad sucediera. No le tengo miedo a lo que hay detrás de la puerta, no le tengo miedo tal cual a abrir la puerta. Pero si se presentara esa posibilidad, ¿cómo me sentiré? Y es ahí donde entra este tema de las emociones, porque normalmente le tenemos miedo a un dolor o a una emoción que ya conocemos o ya hemos vivido en el pasado, tal vez ni siquiera te acuerdas, tal vez es una experiencia de infancia que no recuerdas, pero tu ser la siente, tu ser la conoce. Y entonces el solo hecho de revivirla, la posibilidad de revivirlo dice, no, hasta aquí. Y por eso los miedos normalmente nos bloquean. Respire. Así que por lo tanto, lo interesante de todo esto es que cuando dialogues con tu miedo, sobre todo es entender eso, a qué emoción le estamos temiendo.
si tú logras entenderlo y te permites trabajar esa emoción, ya sea a través de una terapia, trabajo de autoconocimiento, de alguna manera trabajas esa emoción, vas a poder ayudar a que esos miedos no sean tan intensos, ya no sean tan repetitivos, o sobre todo agarres esa confianza en ti mismo y en ti misma de decir, ok, ¿es una posibilidad? Pues sí, porque como toda posibilidad puede que suceda o no. Si sucede, pues ya tengo la herramienta, ya tengo la madurez, el conocimiento para saber cómo actuar. Y si no sucede, bueno, pues qué maravilla. Pero entonces ahí también, ven lo maravilloso y lo bonito, empiezas a ser responsable de ti, empiezas a tú cuidar de ti y ser precavido. Si mi miedo es ante la posibilidad, entonces lo puedo prever. Puedo empezar a tomar precaución como lo que es el niño, ¿no? Mirar a ambos lados de la calle, tomar medidas y cruzar con seguridad. Por ello, mis 2 tips que te puedo compartir el día de hoy, que yo normalmente, pues tal cual, como una estrategia, lo que hago es cuando siento un miedo, mi primera pregunta es, ok, ¿qué consecuencia pudiera haber detrás? O sea, este miedo de qué es a qué es realmente. Y número 2, trato de saber o de encontrar en mí y cómo me sentiría, cuál es la emoción a la cual estoy temiendo. Y para cerrar aquí, voy a contarte una historia, un ejemplo de una paciente. Ella es un gran caso de éxito, por ejemplo. Ella empezó a tener muchísimos problemas de obesidad, no podía bajar de peso, empezó con problemas fuertes de salud, hipertensión, presión, estrés, ansiedad, insomnio, bueno. Y bueno, cuando pude trabajar con ella, nos dimos cuenta que ella lo que decía es que pues todo esto seguramente era a raíz de que ella ya se tenía que jubilar, ya se acercaba a su jubilación y ella decía, tengo pánico a jubilarme. Y lo interesante es que trabajando con este sistema y con un poco estas preguntas, nos dimos cuenta que en realidad no le temía a la jubilación, le temía a la consecuencia. ¿Y cuál era la consecuencia o la posibilidad? Pues una, ya no tener su trabajo y por lo tanto este cambio que implica el decir, si me he dedicado toda mi vida a mi trabajo, ya de pronto no lo tengo. 2, el darse cuenta que estaba sola, porque, pues bueno, había abocado tanto su esfuerzo a su vida laboral que había descuidado su vida personal. Y fíjate qué interesante, no era solo el hecho de verse sola, sino de sentirse sola, de sentirse en un abandono. Y otras cuestiones también, porque por ejemplo no había, como rechazaba la jubilación y no quería ver ese tema, pues nunca hizo un plan de retiro, nunca tuvo una estrategia y obviamente le tenía pánico, pánico al sentirse frustrada, porque ella sabía que si llegaba ese momento, pues su ser interno sabía, la estaba todo ese miedo, todo el tiempo lo que le había estado tratando de prevenir es, hey, necesitas un plan, hey, necesitamos una estrategia, necesitamos ver por un ahorro, por algo, porque ella no lo había hecho y sabía que su mayor miedo a lo que ella le estaba temiendo era sentirse fracasada. Qué interesante, ¿no? Es un ejemplo que te quiero poner y así es como funcionan nuestros miedos. Afortunadamente, pues, ¿qué pudimos hacer? Pues, claro, con la ayuda y dejarse guiar, pues que ella empezó a tomar acción. Y es ahí el potencial cuando te digo que tu miedo te está mandando un mensaje, dialogas con él y entiendes, dices, ok, ahí está posibilidad prever, me pongo en acción, trabajo mis emociones y maravillosamente el día de hoy ella, pues de alguna manera pudo salvar sus últimos años de jubilación y está contenta porque ahora ella está pudiendo hacerse responsable de sí misma y de su vida. Y bueno, pues con eso estoy realmente cerrando mi charla. Tenía por ahí una imagen interesante, Estefanía, no sé si por ahí se alcanza a ver la imagen del hombre abrazando el tigre. Me encantaría que la pudiéramos pasar. Porque así es como yo puedo cerrar mi charla del día de hoy. El mayor ejemplo es que efectivamente abracemos nuestros miedos, tal cual, abraces tus miedos, aun aunque parezcan temerosos, salvajes, trata del solo hecho de tu actitud de a partir de hoy decir, ok, a partir de hoy decido que mi miedo es mi aliado, de alguna manera voy a encontrar el modo de hacerlo mi aliado. Y con la actitud, ustedes lo saben, poder de pensamiento, poder de palabra, empieza a cambiar
mucho, mucho de cómo te vas sintiendo. Así es que por mi parte eso es todo, esos son mis 3 secretos, espero que les haya encantado, me encanta este tema y estoy a sus órdenes, Estefanía, para las preguntas, dudas, todo lo que quisieran comentar o retroalimentar. Muy bien. Te voy a pedir que me silencies un segundo el micro, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta conferencia. Ha sido un auténtico placer disfrutar de toda esta información. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame que recuerde a nuestra familia de Mindalia que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes una información, un conocimiento que consideras útil, valioso, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora, y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora vamos con el tiempo de preguntas de nuestros espectadores. Vamos con la historia de Charo Reyes desde México. Nos comenta, número 1, curso de desarrollo humano. Descubrí que mi miedo era tener miedo y se calmó mucho por un tiempo, pero luego experimenté procesos kármicos. Hoy, enfermedad. ¿Cómo reprogramarme? Y también nos dice, traigo un dolor en mi pie y brazo derecho, busco biodescodificar y entender qué me grita mi inconsciente, pero no logro descubrirlo. ¿Y si estoy en una profesión de reparación? Soy profesora. Bueno, mucha información. No sé qué le puedes decir a esta amiga. Recuerda activar el micro, Aura. Sí, hola Charo, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, de entrada creo que ya tienes mucho conocimiento, ya hablas de biodescodificación y de procesos donde tú ya sabes y estás entendiendo un poco, haciendo empatía con mi historia, que efectivamente el cuerpo solamente somatiza, ¿no?, lo que está en nuestro interior. Entonces, si ya te diste cuenta que hay miedo, normalmente no existe el miedo al miedo, o sea, el miedo es a algo más. Y aquí sí te puede ayudar un poco, es las 2 últimas preguntas, es aterriza el miedo tal cual, acuérdate, 1, ¿cuál es la posibilidad? O sea, mi mente, ¿a qué está pensando que pudiera suceder? Y 2, ¿cómo me sentiría? Usando el ejemplo muy burdo, pero es que en verdad yo lo viví, por eso, y sé que mucha gente de la cuenta bancaria, llega el fin de mes y empezamos con el estrés y con el no quiero mirar el estado de cuenta, no sé cuánto debo, no sé, Entonces es, a ver, ok, mi miedo, ¿a qué es? ¿Cuál es la posibilidad? Y empiezas a enlistar tal cual. Bueno, 1, que efectivamente me dé cuenta que gasté de más, ¿no? Y que no tengo los ingresos suficientes para cerrar mi mes. Darme cuenta que mi deuda creció, ¿no? Darme cuenta que, pues tal vez, no sé, no llegaron los depósitos o los pagos que yo requería. O sea, haz tu lista. Y luego de ahí, por cada rubro, dices, ok, ¿y cómo me sentiría si esto sucediera, si esto fuera real? Porque tu miedo en realidad es a esa emoción. Y muchas veces nos damos cuenta, pues, que tiene que ver con cuestiones ya de procesos de vida, ¿no? Cuando ya tienes un poquito más de autoconocimiento, a veces tú ya te conoces y te sabes. Y si no, pues busca ayuda, busca un guía que te ayude más en la parte emocional, para entonces descubrir que a veces decimos, híjole, pues es que si me volviera a pasar que no tengo el dinero suficiente, me sentiría frustrada, me sentiría incapaz, me sentiría culpable. Y a veces uno va relacionando y dices, pero es que hay una larga historia de culpa en mi vida. Entonces, este es un elemento más. Y tu ser lo que dices, yo ya no me quiero sentir culpable, ¿no? Porque ya se sabe culpable y entonces la cuenta bancaria no es más que un pretexto, es solamente un pequeño disparador. Y ese sería mi consejo, Charo, porque también no queda muy clara la pregunta, pero bueno, tu cuerpo lo está somatizando, escúchalo, atiéndelo. Y también puedes a tu cuerpo hablarle y decir, entender un poquito, bueno, ¿cuál es ese miedo, no? ¿De qué miedo tiene tu cuerpo? Espero yo ayudar un poco.
Muy bien, pues vámonos hasta España. Desde allí te quiere preguntar Aura Esperanza. Nos dice, el miedo a el amor es mi miedo. ¿Por qué enamorarme implica siempre salir corriendo e ir en contra de mi corazón? Padrísimo, un ejemplo muy común y es exactamente lo mismo, ¿no? Tu miedo no es a enamorarte. Imaginen, hagan esta visualización. Tú dices, tengo miedo a enamorarme. Entonces, imagina que ese enamorarte o esa pareja ideal, ¿no? Es una puerta, que tú la ves ahí. Imagina una puerta imponente, ¿no? De esas que tuvieras y dirías, ¡ah! Dios mío santo, ¿qué es eso? Y nosotros creemos que es eso, que le tengo miedo al enamorarme. Bueno, no es al enamorarte. Otra vez volvemos como en el ejercicio anterior. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias? Y aquí vamos haciendo lluvia de ideas, si les parece, para retroalimentar. Pues a veces el enamoramiento, chicas, nosotros cuando ya somos más independientes, pues lo vemos como la pérdida de la libertad. Puede ser que si tuviste ya una experiencia pasada, tú relaciones el amor como el que te rompan el corazón, ¿no? Si tuviste una experiencia. Puede ser el que, pues sí, como todas las posibilidades, pero bueno, es como un poco acaso personal, pero se me van ocurriendo eso, pérdida de la libertad, tal vez una experiencia similar, fíjense, la posibilidad, pues, el de volver a conocer a alguien, ¿no? Que es como volver a conocer a alguien, adaptarnos, el ritmo de la vida, no sé, ¿no? Una posibilidad, pues con el enamoramiento, señoras y señores, que perdamos la cabeza, que nos enamoremos a flor de piel y tú le tienes miedo a esa consecuencia. Y ahora volvemos a lo mismo, relaciona, pero ¿cuál sería la emoción? Porque eso es a lo que realmente le tienes miedo. Entonces puede ser una emoción que ya hayas sentido, una emoción que tenga que ver con tu historia de vida y tus procesos personales. Espero un poquito aquí ayudar, pero es muy similar. Lo interesante es como hablar con ese miedo, pónganlo como esa puerta e imagínenlo. Si tú la tuvieras que abrir y vieras un espacio vacío, ¿qué pudiera haber detrás de ahí? Esas son las posibilidades. Y luego miras esas posibilidades atrás de la puerta y luego dices, ¿y cómo me sentiría? ¿Cómo reaccionaría mi ser si esa posibilidad sucediera? Por ejemplo, ante la pérdida de la libertad, pues tal vez tu ser diría, oye, me traicionaste, no, si ya éramos independientes, si nosotros somos una mujer tan libre del mundo, no, nada nos ata, y pues como que sentirías tal vez que te estás traicionando a ti misma. Y entonces esa es una mayor clave porque ya entonces vas a trabajar esta parte que tiene que ver con traición a ti misma. No es el enamoramiento, es ¿qué entiendes tú o qué relación has establecido contigo misma en un paradigma de libertad y de relación contigo, de sentir que te traicionas? O tal vez es que te traicionaste en una experiencia anterior con otra cosa y como tu ser lo relaciona a la emoción, dice, también me voy a sentir ahí. Y como hay esa posibilidad, pues mejor lo evito. Algo por ahí puede ver. Muy bien, nos vamos hasta Argentina. Nos pregunta Mónica Baz, ¿cómo desapegarnos a alguien o algo y así vencer el miedo? Hola, Moni, gracias desde Argentina. Me quedé un poquito pensando para analizar bien tu pregunta. Ok, aquí el miedo o el desapego, más bien a lo que hablaríamos es el miedo a la separación, ¿no? Al cierre del ciclo. Y es el mismo ejemplo. Es lo mismo. Es que básicamente por eso les digo que son unos tips muy, muy interesantes porque hay que trabajar entonces el por qué me da la posibilidad mi miedo es a la separación, ¿no? Al decidir el alejamiento, el cerrar completamente un ciclo. Y entonces vuelve el ejercicio, ponlo como esa puerta y tú no tienes tanto miedo a eso, sino a la consecuencia. Y como en el caso que platicaba de mi amiga de su jubilación, pues qué interesante, no es la jubilación lo que la apanica. La consecuencia de ese hecho, pues era que obviamente ella se iba a ver mermada en sus recursos económicos. Ella por primera vez sin el trabajo se iba a tener que mirar a sí misma. Fíjate qué interesante, estoy pensando que tal vez puede ser
una posibilidad ante una ruptura o el no decidir cerrar un ciclo. Y es esta parte de que no quieres afrontar tu soledad, no quieres afrontar el proceso, que es decir, ok, la vida es sola. Eso es algo que nosotros trabajamos, de reconciliarnos con la soledad. Y entonces la vida es sola, somos seres solos compartiendo nuestra soledad. Y es maravillosa la soledad, no hay que tenerle miedo a la soledad. Pero, por ejemplo, si tu ser siente como una posibilidad, esa es una. Otra posibilidad puede ser, es que ya no voy a encontrar a nadie más. De alguna manera, tal vez tu ser dice, tengo miedo a sentirme abandonada o culpable de decir, como terminaste con perdiste todas tus oportunidades. Y entonces viene culpa, vienen un chorro de cosas, pero espero que esto los ayude. Aquí es un ejercicio similar, es como replantear, y el miedo no es eso, ¿no? Es ante las posibilidades. Muy bien, Mónica también quería saber cómo diferenciar cuando el miedo viene del ego. Esa es una muy buena pregunta. Moni, no sé de qué país, pero te saludo, gracias por tu pregunta. Como nosotros lo trabajamos... Perdona, desde Argentina, es la chica que preguntó justo lo anterior. Perfecto, saludos desde Argentina. Nosotros, como yo lo trabajo en la terapia, yo no considero el ego malo. Tal vez tendría que echarme toda otra charla filosófica del por qué nosotros no consideramos al ego malo, sino que el ego eres tú. Lo que sí puede ser es que tu miedo sea psicológico, esta falsa expectativa, o que sea un miedo real. Y normalmente lo que sucede es, cuando es mental, cuando es una expectativa, una ilusión, una falsa realidad, normalmente tendemos a ser más impulsivos, tendemos a tomar decisiones o ideas como más por querer, porque la mente lo que quiere es soluciones rápidas, la razón es rápida, 1 más 1 son 2, piensa en un color rojo, piensa en un elefante, ¿sí? Entonces, la mente es rápida y por lo tanto siempre la mente ante el dolor lo que quiere es, ¿cómo lo soluciono? A ver, ya, ¿cómo me lo quito? Quiero soluciones. Entonces puede ser que normalmente nuestros miedos, ¿no? Estamos como pensándolos así como cuestiones, o estamos pensando en soluciones rápidas, inmediatas, y más bien un miedo cuando es más real, ¿no? O sea, cuando viene se siente en el cuerpo. Ustedes piénsenlo, por ejemplo, ¿no? Si hemos vivido en una situación de peligro, de pronto tener tal vez un accidente o de caernos, de golpearnos, pues tu cuerpo reacciona con muchas mensajes físicos, sudoración, palpitación, estrés, dolor en el estómago. Para mí es muy importante que entendamos nuevamente y trabajemos en el cuerpo, porque cuando vuelves a poner atención al cuerpo, el cuerpo nos está hablando todo el tiempo. Entonces, tal vez me tardaría un poquito y espero no dejarte corta en tu respuesta, porque el tema del ego es mucho más amplio. Yo no lo vería como del ego, porque yo no creo que el ego es algo malo. El ego entonces en realidad todos tus miedos vienen del ego, tanto si son mentales como si son reales. Lo interesante es cómo diferenciarlo, ¿no? Uno del otro. Y pues claro, a veces es tan sencillo como decir, a ver, ¿está sucediendo? Y dices, pues no está sucediendo. Ahorita, real lo estás viviendo, pues la mayoría de los miedos no. La mayoría de los miedos no los estamos viviendo en el momento presente, entonces son falsas expectativas aparentemente reales. ¿Ok? Espero ayudarles un poco. Mar López, desde Honduras, nos dice, si desde pequeña creciste con miedo excesivo, ¿cómo hacer para cambiar? Hola Marlo, desde Honduras. Maravilloso, me encantaría un día conocer por allá. Te entiendo perfectamente. Yo hago un análisis de mi vida y yo me recuerdo desde niña muy temerosa. Y todo el tiempo estaba pensando en consecuencias terribles. Recuerdo que tenía una hermana pequeña, tenemos 8 años de diferencia, entonces yo de cierta manera cuidaba mucho de ella. Y cuando estaba en cuidado de ella, yo siempre estaba pensando en qué pasaría si se incendiara la casa, qué pasaría si entraran a robar, qué pasaría. Y
bueno, claro que yo ahora lo veo y digo, qué psicosis, ¿no? Porque una niña a esa edad de estar pensando esas cosas, eh, creo que tiene que ver mucho también la parte en cómo fuiste criada, cómo fue tu nacimiento. No puedo andar mucho en tu historia personal, tendría que saber un poquito más, pero al final sí, los miedos los aprendemos, los podemos aprender de alguna manera y podemos generar un poco más esta tendencia a estar en esto, en una inseguridad. Yo lo que te preguntaría es tal vez si de alguna manera sientes que algo te inculcó o alguna experiencia de vida te llevó a sentir esta inseguridad por la vida, como una desconexión, porque algo hermoso que tienen cuando nos reconciliamos con el miedo es entender que siempre que sientas miedo es que de alguna manera estás perdiendo tu fe con la vida, estás perdiendo esta conexión con el todo que nos hace sentir que todo en realidad es perfecto, todo tiempo es perfecto y todo está bien. La vida siempre cuida de nosotros, pero cuando entra un miedo, nos cortamos de eso. Entonces, creo que cuando, sobre todo lo desarrollamos mucho en niñez, puede ser educación, puede ser experiencias de vida o algo sobre todo que nos haya inculcado esa inseguridad, ¿no? Como sentir un peligro latente, ¿no? Todo el tiempo. Espero ahí ayudar un poquito, pero también como en lo mismo a veces hay que conocer un poquito más el caso del personal, porque no puedo hablar en general, ¿no? Es algo particular y cada historia y cada persona es un mundo maravilloso. Luis Martínez desde Ecuador nos dice su caso particular, nos pregunta, he tenido tantas decepciones amorosas que ya no confío en nadie. ¿Qué debo hacer? Quisiera volver a enamorarme. Ok, muchas gracias por allá. Es casi como mi tocayo, porque es Martínez Martínez y yo soy Martínez. Entonces, un gusto saludarles. Pues un poco como lo veíamos en la conclusión, Luis. Al final creo que espero la charla les haya dado un panorama que al final lo que les decía es que en verdad lo único que queda, no hay manera de vencer los miedos. No vas a dejar de tener nunca esa incertidumbre, aun aunque alguien llegara y te dijera, mira, ella es el amor de tu vida, es lo mejor para ti, solamente porque es un hecho, una experiencia nueva, con una persona nueva, tu ser va a sentir cierta incertidumbre y va a estar ahí el miedo. Pero como en todo en la vida, lo que tú logras es a través de la experiencia y el permitirte, yo te diría, necesitas volver a enamorarte, pero ya, o sea, porque es como caerte de la bicicleta. Te caíste, te dolió, pero si te montas y le vuelves a intentar, si tú te apanicas y dices, pues ya no sé y ya no, no, es que el ejercicio de siempre actuar a pesar del miedo o con nuestro miedo como nuestro aliado, con todas estas precauciones que tú puedes tomar, efectivamente, es decir, lo vuelvo a intentar. Eso te va generando confianza y seguridad. Y tú dirás, pero ¿cómo me va a dar seguridad que tal vez me vuelvan a romper el corazón? Pues sí, porque te vas a dar cuenta que no te mueres. No pasa nada. Las relaciones son completamente atemporales, todas las relaciones. Nadie somos para siempre. Entonces, lo único que tú puedes es entregarte y disfrutar de una relación que no sabes cuánto va a durar. Estar pleno, entregado, sin miedos, porque si no, efectivamente te vas a limitar, te vas a cuartear esa posibilidad. Pero necesitamos hacer este ejercicio. Cuando yo les contaba mi historia, yo pude haberme quedado con mi empleo de trabajo y decir, no, bueno, ya, lo intenté ser emprendedora, intenté vivir de lo que me apasionaba y no me funcionó, y aquí me quedo. Y lo que he hecho es todos estos años es volver a intentar y ni les conté todo lo que he hecho, pero ha sido intentar. Me he vuelto a caer, lo vuelvo a intentar, me vuelvo a caer. Pero al final creo que eso nos va generando esa confianza y seguridad en nosotros mismos, donde hoy en día te puedo decir, yo sigo teniendo miedos, manejo un negocio, sigo creciendo, quiero aprender nuevas cosas y pues me da a veces miedo lo que estoy haciendo, pero de alguna manera ya mi miedo los veo como menos intensos por todo esto que hago, la práctica, pero también es que el hecho de que te permitas intentar caerte y volver a resurgir te da una confianza y seguridad que sabes que no va a pasar nada.
que puedes volver a salir adelante. Entonces, en el caso de ruptura de corazón, yo sé que es difícil, pero como en todo necesitas volver a intentarlo, volver a dar un acto de fe, cruza esa puerta. ¿Hay la posibilidad? Sí. Entonces, ahora sé más inteligente, ahora ya tienes experiencia y esa es también otra cosa interesante. Ahora ya tienes experiencia y sabiduría para decir, bueno, ¿qué falló? ¿Qué fallé yo en las relaciones anteriores? ¿Qué aprendí? Y entonces ahora lo uso como una herramienta. Y tu miedo te va a estar ahí coacheando, acuérdate, para que si entonces tal vez es como, oye, cuidado, cuidado, tú digas, no, no pasa nada, eso es una expectativa, no está sucediendo. Pero tal vez sí la relación va mal y tu miedo te está diciendo, hey, hey, esto no es lo que queremos. Y entonces tú puedas dialogar con él y decir, ok, esto sí es real, está sucediendo y definitivamente no me gusta. Entonces, muchas gracias, nos vemos. Es un tema más complejo las relaciones en pareja. Les prometo que espero Mindalia me invite a dar otro de relaciones de pareja. Muy bien, pues vámonos hasta Estados Unidos. Nos pregunta Irún a la Triste. ¿Cómo podría afrontar mi apego al dinero y mi miedo a quedarme sin dinero? Has quitado la cámara. Ahora, perfecto. Saludos a Estados Unidos, qué maravilla, qué gusto, todas las partes del mundo unidas. Un poco, bueno, el tema del dinero es exactamente lo mismo, lo toqué ahorita un poquito el tema en la charla. El miedo a perder el dinero o quedarnos sin dinero o el tema de la carencia, ¿no? El tenerle miedo a la carencia. Volvemos a lo mismo, hay que hacer los supuestos, o sea, si me quedara sin dinero, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la posibilidad? El tema del dinero es muy interesante porque abarca muchas emociones. Y entonces lo comparto tu duda porque era lo que yo vivía, ¿no? En aquel momento en el que pues yo quería empezar a emprender y dedicarme, pues mi mayor miedo, ¿no? Pues era eso, ¿no? Que todo el mundo me decía, de eso no se vive. Y entonces, pues lo poco que ganaba era con un pánico y un terror de que yo decía, Dios mío santo, pero pues si me costó tanto generarlo porque de esto no se vive bien, pues Dios mío santo, ¿qué hago, no? Y entonces ese miedo invariablemente lo que hay que hacer es, a ver, consecuencias. ¿Cuál podría ser la consecuencia? Que te quedas sin dinero. Pues no sé, vas desde lo más básico, ¿no? Bueno, pues no podría pagar la renta, tendría que irme a otro lugar, me regreso a vivir con mis padres, mi esposo o mi esposa, pues tendría un pleito muy fuerte con él, todo. Tienes que hacer una lista. ¿Y por qué les digo esto de realmente escribirlos? Porque también es muy importante el proceso racional que hacemos cuando a través de la escritura aterrizamos nuestras ideas, nuestros sentires. Es muy diferente que solo lo piensen y esta es una invitación para todos los que están aquí. Si quieren trabajar esto del miedo, aterrícenlo en preguntas. Porque a veces vas sacando así tal cual las ideas y todo eso que está en tu mente lo estás vaciando, es como vomitarlo y es necesaria esa catarsis que te permitas vaciarlo porque a veces te das cuenta que dices, bueno, vale, pero si pasara esto, no es para tanto, hay solución. Y entonces, como tú empiezas a prever y ser responsable, de alguna manera tu ser empieza otra vez a sentirse tranquilo y seguro y el miedo baja de intensidad. Hay otras posibilidades que sí van a ser muy intensas y fuertes, ¿no? Si tienes una deuda, ¿no? O debes un crédito, o tienes una hipoteca y dices, si me quedara sin dinero, esto sería terrible. Ok, y entonces en las que son más intensas entra la parte hermosísima del miedo que es prevención. Desde ahorita entonces di qué tengo que hacer para anticiparme. Y entonces es cuando nos volvemos seres responsables, seres maravillosamente responsables de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros actos. Y a veces te das cuenta que por no ver el miedo no tomamos acción, por no querer afrontar esa posibilidad y esa realidad que dices, híjole, pues sí, ok, pues a ver qué hago. Empiezas a pensar en opciones. Si llegara a suceder, mi amigo, le pediría dinero a mi amigo, él siempre me va a ayudar, o a mi familia. Ok, o a ver, me consigo otro trabajo de emergencia, ni modo, de lo que sea, ¿sabes? Y a mí al final, mis mayores miedos con el dinero terminaba en la conclusión,
de que si lo perdiera todo y logré encontrar qué es, pero estaría yo. Y como en el ejercicio de que me he permitido actuar a pesar del miedo, volverme a levantar pues he generado la confianza que digo, pues no sé de qué haría, tal vez terminaría, no sé, trabajando de lo que sea, pero sé que saldría adelante, lo volvería a hacer. Entonces, fíjense qué bonito que al final hasta nos vuelve a retomar eso, la confianza en nosotros y en la fe en la vida, ¿no? Si te llegaras a quedar completamente sin dinero, no hay manera en que la vida no te apoye. Espero por ahí también ayudarles un poco mejor. Muy bien, antes de continuar ahora déjame hacer un brevísimo recordatorio. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos aquí debajo del vídeo un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia, sí, y sobre todo con la humanidad. ¿Por qué? Porque haces que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora sí, rápidamente vamos a seguir con todas esas preguntas de nuestra familia de Mindalia. Nos tendríamos que ir ahora hasta Ecuador. Nos pregunta María Belén, ¿cómo se podría afrontar el miedo al abandono? Ay, qué bonita pregunta. Muchas gracias desde Ecuador. Les saludo. También un lugar que me encantaría conocer. Volvemos a lo mismo. Si queremos ir como a la parte práctica, como en todos los ejemplos, hay que ver la posibilidad, o sea, cuál es la consecuencia, ¿no? O sea, le tengo miedo al abandono. Ok, esa es la puerta. Pero ¿qué hay detrás de la puerta? Y el abandono es un tema interesante, es de los temas más difíciles que trabajo en terapia porque es el que más nos cuesta reconciliar, cuando en realidad entendemos que el abandono es nuestra naturaleza primordial. Es decir, el abandono como tal o la soledad, el problema es la idea que tenemos de ello. Nos han hecho creer que la soledad es mala, que estar solos o la idea de vacío nos perturba y nos causa ruido. Y entonces decimos, no puede ser, no quiero estar en el abandono, o es malo estar ahí, o es fracaso, es un fracaso si llego a estar sola, o sentir que no hay nadie ahí conmigo. Pero les va un ejemplo hermoso, y en verdad, sí lo comparto directamente de mi maestro. Nos hace un ejemplo hermosísimo. Este vaso tenía agua, ¿no? Ya me la terminé. Y entonces, ¿qué decimos? No tiene nada que ver con el vaso medio lleno, medio vacío. Pues, como ya no está el agua, lo que digo es que este vaso está vacío. Pero yo digo que está vacío porque mi expectativa, fíjense otra vez, expectativa, mi idea, o lo que yo he aprendido, es que esto sirve para contener algo. Algo debería de haber ahí, si no, no es un vaso. Esa es mi expectativa de esto. Pero ¿qué pasaría si cambiamos un poco la perspectiva y miramos dentro y nos damos cuenta que ahí no hay vacío? Hay aire, hay vibración, hay energía, hay moléculas, hay átomos. Y entonces, por lo tanto, en el vacío o aquí no existe el vacío como tal, no existe el abandono como tal. Es tu perspectiva, es nuestra expectativa de que como esto quiero que contenga agua, no veo agua, pues está vacío. Pero si cambio mi expectativa y entonces vemos que en realidad en el abandono hay oportunidades maravillosas. El abandono es la sensación del ser donde puedes experimentar todo como un campo abierto de posibilidades. Como no hay nada que te ate, no hay nada ahí que te distraiga, es cuando a veces normalmente el abandono es el mejor estado donde puedes verte a ti mismo. Y es maravilloso. Entonces, es un poquito también un tema más profundo que abarco en otros talleres, pero en resumen es eso, es cambiar el chip de entrada, si te ayuda. Haz nuevamente tu ejercicio de posibilidad, cómo me sentiría, pero el abandono tiene esta hermosa reconciliación de decir, al final en verdad no puede existir, porque estás contigo, y solamente por el estar contigo ya estás con alguien, ya hay presencia, entonces no existe el abandono como tal. Pero ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que estuviera ahí? ¿Quién te gustaría que estuviera ahí? Y como hemos creado esa idea de que eso es lo verdadero, lo cierto, donde está la felicidad,
como no está, tu ser sufre. Cambia el chip y entonces empieza a ver, esas son expectativas. Voy a permitirme empezar a reconciliar con el abandono. Muy bien, pues vámonos hasta México con una pregunta que nos hacía Malu Rubio. ¿Qué pasa cuando el miedo se convierte en pánico? Hola, por acá una tocaya mexicana. Realmente es similar, lo único que sucede es que el pánico es mucho más intenso y normalmente es más intenso porque están más emociones involucradas. Es la única diferencia. Pero digamos un pánico a las alturas o una fobia o miedos mucho más, digamos, intensos, pues lo ideal es que ahí sí tenemos que trabajarlos un poquito más en terapia, con un poco más de apoyo, porque normalmente primero hay que ayudarle a la persona a controlar esos estados de ansiedad, porque el miedo se relaciona con un estado de ansiedad muy fuerte. Para eso a veces nos ayuda simplemente la técnica de meditación o algún tipo de respiraciones donde ayudamos, mi idea sería que observes de qué manera primero está reaccionando físicamente tan intenso tu cuerpo. Normalmente cuando hay pánico ya el cuerpo está somatizando muy fuerte y podemos tal cual paralizarnos, ¿no? Podemos paralizarnos, podemos enfermarnos, podemos caer en un estado crítico de ansiedad. Lo primero es observar y atender tu cuerpo, ayudar de alguna manera a bajar ese estado de ansiedad con respiración. Algo que ayuda, por ejemplo, nosotros acá en México, tú lo sabes, vivimos hace ya casi un año, pero en septiembre tuvimos un sismo muy fuerte. Y justo yo trabajé mucho este tema de lo que sucede en el momento de pánico o postraumático, es el que necesita tu ser afianzarse y entender que está vivo, porque la emoción es tan grande, lo avasalla, que siente que todavía está sucediendo o tu miedo lo estás viendo ahí, pero ya te está avasallando como si realmente ya estuvieras en peligro. Y aquí la situación es que logres encontrar cómo calmar primero la ansiedad, calmando el cuerpo, que es el que está somatizando tan fuertemente el miedo. Ahora sí, volvemos a trabajar el miedo como tal ante la situación, la persona o lo que sea que sientas que estés teniendo pánico. Y otra vez, posibilidades y consecuencias. ¿Cómo me sentiría? Es un poquito más complejo, pero sí se puede. Al final nada más es relajarse y entender. No pasa nada si sientes pánico, solamente significa que tu miedo se está intensificando por estados de ansiedad muy fuertes, que al final también son cúmulo de emociones. Está siendo un poquito más complicado, pero claro que se puede tratar. Muy bien, pues ahora nos tenemos que dirigir, Aura, hasta Perú. Desde allí nos pregunta Kenny Silva. Nos dice, tengo miedo al rechazo de mis amigos por un negocio de redes de mercadeo. ¿Cómo lo enfrento? Padrísimo, muchas gracias por esa pregunta desde Perú, le entiendo perfecto, ya me dediqué también un tiempo a mercado de redes, de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, justo por lo que acabas de decir. Y qué bueno que lo estés haciendo, qué bueno porque te da unas habilidades impresionantes de comunicación, de seguridad, de poder venderte a ti mismo tus ideas, tus proyectos. Entonces, de entrada, pues felicidades. El miedo al rechazo, pues es de los más comunes que también tenemos, todos, porque somos parte, somos seres sociables, queremos sentirnos integrados a una comunidad, a un grupo, a una familia. Como seres o animales sociales que somos, pues buscamos la integración de alguna manera. Y siempre lo hemos relacionado a que tenemos que, ¿no? Como ser similar o pertenecer. Volvemos a un poquito al ejercicio. Supongamos, tú crees que es el miedo al rechazo, ¿no? De que tus familiares, te entiendo, o tus posibles prospectos, pues te nieguen, te rechacen, te critiquen, pero volvemos a lo mismo. Ahora, ¿cuáles serían las posibles consecuencias? No le tienes miedo al rechazo, hay algo atrás. Una posible consecuencia es, pues bueno, que se alejen de mí. Pareciera como tonto, pero sí, tú ser lo que puedes sentir es si me rechazan, ¿no? Y si no quieren estar cerca de mí o esto no les gusta o los harto, pues se van a alejar.
Entonces, tal cual lo tienes que anotar en tu lista. Se alejarían de mí. Otra posibilidad que se me ocurre, bueno, es la parte de la crítica, súper fuerte. Los que nos dedicamos a las ventas o nos gustan las ventas, es esta parte de decir, pues me van a criticar. Entonces, tal cual, aterrízalo, ¿no? Crítica. La posibilidad, pues, de sentirme fracasado, ¿no? Entonces, pero más que fracasado, eso ya es la emoción. Pero, ¿cuál podría ser la consecuencia? Pues que no, me digan que no les gusta el negocio, no les interesa el producto, y entonces me cierran las puertas. Entonces, bueno, el que me cierren las puertas. Y entonces vas a encontrar una lista muy impresionante de posibilidades que tal vez ni siquiera te imaginabas. Tú crees que es el rechazo como tal, pero bien interesante para ti y para todas las personas que trabajen o sientan alguna situación similar. Puedes prever, entonces haces tu lista de posibilidades y dices, bueno, no puedo controlar o prever que la gente se aleje o no, pero a ti seguramente te lo han educado y es parte de lo que te enseñan en la parte de ser emprendedor y dedicarte a tu negocio propio, es cambia tu círculo cercano. Si a esa gente no le interesa estar en tu medio, en lo que tú estás, pues en realidad está bien, todos somos libres y bueno, qué mejor, ¿no? Ir perfilando qué gente va a estar contigo, quiénes son tus verdaderas amistades y qué realmente te apoya a pesar de todo. Otras posibles consecuencias, bueno, me sentiría que me cierran la puerta, entonces ahí pueden entrar mucho y tú puedes hacer prevención con tus estrategias de venta. Tus estrategias de venta es que tú tienes que ser hábil con las objeciones. Esa es prevención. Capacítate y sé más hábil con tus objeciones. Si la gente me dice no tengo tiempo, no me interesa, ya lo tengo, qué aburrido, eso es piramidal, me vas a robar el dinero, tú ármate tus estrategias y entonces estás siendo precavido. Ante esa posibilidad te estás capacitando y estás siendo responsable. Entonces te vas a dar cuenta que sí hay muchas cosas que puedes prever y que seguramente te das cuenta que por no aterrizarlas de esta manera, no tomar herramientas, pues tu ser lo único que sentiera el terror a no quiero sentir el rechazo, me da miedo, mejor no hablo o ya, me bloqueé. No. Y ahora aterrízalo también en cómo te sentirías. Y en esas emociones, pues también te invito, sobre todo si te dedicas a mercadeo de redes, es un súper trabajo lo que tienes que hacer a nivel personal contigo mismo. Entonces, date un clavado, empieza a leer, empieza a seguir a mentores, a buscar un guía, una terapeuta que te ayude en cómo trabajo mis emociones, porque de esa manera seguramente vas a ser uno de los mejores en tu nicho. Vamos a continuar, nos vamos hasta Estados Unidos. Chelly Balbi nos pregunta, nos dice, hola Aura, es cierto que tus miedos debes siempre enfrentarlos para que se vayan. No me gustan los reptiles, pero no creo que sea necesario para mí tocar una culebra. Esto era una pregunta, ¿eh? ¿Es cierto que tus miedos deben siempre ser enfrentados para que se vayan? No, yo tampoco sería como de la idea, porque acuérdate, yo te estoy proponiendo algo diferente. Yo nunca hablé de enfrentar tu miedo. Yo te dije, vamos a reconciliarnos con él, vamos a aceptarlo, a integrarlo y desde ahí puedes tomar acción y prevención. Entonces, yo nunca he sentido que el miedo tiene que ser algo como que, porque fíjate, la palabra confrontamiento ya implica ahí un conflicto e implica dos opuestos que se encuentran. Entonces, eso es una lucha y eso implica mucho desgaste, mucha energía y como para qué, no tiene caso. Yo creo que es valioso saber hasta dónde. Te pongo un ejemplo. El tuyo está muy bueno, los reptiles. Entonces, el miedo te está previniendo ante que algo que es obvio y que sí es que el reptil es un animal de peligro. Cualquier animal salvaje es peligroso porque es salvaje. Nosotros no somos animales y no estamos en ese contexto. Entonces, creo que es importante, entonces vas haciendo como este análisis, ¿no? Ahora, realmente te imposibilita, te causa te está limitando en tu vida el miedo al reptil, o sea, el no poder confrontarlo, y creo que estoy casi segura que vas a decir que no, al menos que te dediques a vender reptiles.
o te dediques a trabajar en un zoológico, y creo que no. Entonces, ¿cuál es el caso? Al final es un miedo, pues está bien, obsérvalo. Ahora, en cuestión de prevención, pues te está previniendo y tú puedes entonces decir, ok, bueno, sí, pero no hay mayor peligro, si no vives en una zona de peligro, ok. Si sí vives en una zona de peligro, precaución, totalmente. Tienes que ser más precavida en tu casa, en tu espacio, no sé, hay sistemas, ¿no? Conozco que en ciertos lugares donde hay ciertos animales salvajes, pues las comunidades, el gobierno pone ciertas medidas. Entonces, es como tomar precaución, no creo que tenga que ser. Ahora, cuando sí es un miedo que está limitando tu vida, no sé, se me ocurre como esta parte de, pues, por ejemplo, tenerle miedo un poco a las alturas. Si tu trabajo y te mandan a trabajar un súper trabajo al piso 32 de un rascacielos, pues ahí sí creo que es necesario afrontarlo. Y se hace a través de un proceso terapéutico. No necesariamente es como exponerte así de, bueno, ya, toco la serpiente y a ver qué sucede. O subes a la persona la primer visita al edificio, la subes y la trepas al piso 32, porque acuérdate que es corporal, es bioquímica, y entonces vamos a someter a tu cuerpo a un estrés innecesario. Yo creo que en procesos terapéuticos se podría llevar poco a poco, pero creo que esa sería mi diferencia, ¿no? También poniendo el ejemplo de arañas, reptiles, fobias, es ¿qué tanto te limita? Y si no, pues como para qué, solamente ser precavida. Y no es necesario, no te expongas. Si vas a ir a un lugar que sabes que hay serpientes, pues no vayas, punto, ¿no? Muy bien, ahora se nos ha echado el tiempo encima ya, así que si te parece vamos a ir con la vamos a ir con la última pregunta y te pido un poquito de brevedad, eso sí, ¿vale? Nos vamos hasta Venezuela, nos pregunta Axel Pérez, nos dice, ¿estar enamorado puede opacar el miedo? Por ejemplo, cuando estoy con mi esposa siento menos miedo a las cosas, que antes estando solo le temía mucho, como por ejemplo las responsabilidades diarias. Bueno, breve, el enamoramiento siempre nubla todo. Porque estás en un estado de amor puro. Cuando estamos en el estado de amor puro, ¿no? Pues invariablemente tu ser es virtuoso, estás completamente entregado, estás completamente conectado con la vida, estás conectado con la fuente, si crees en Dios, en el universo, en la sabiduría, estás ahí. Entonces, pues claro que los miedos son menos, ¿no? Porque de alguna manera esa conexión te está dando seguridad, templanza, paz. Entonces, pues sí puede ser muy cierto. Lo que sí es que el enamoramiento es un estado temporal, entonces también hay que estar precavidos para cuando no lo estemos. Muy bien, Aura, pues hemos llegado al final, lamentablemente. Muchísimas gracias por esta interesante información que has compartido con personas de distintos lugares como Venezuela, México, España, Portugal, Colombia, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Perú y Brasil, entre otros lugares. A vosotros, como siempre, gracias por vuestra importantísima participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes, si quieres, ver este vídeo en diferido en Mindalia Televisión y si quieres compartirlo en tus redes sociales. Ahora unos segunditos para ti, Bonita, para que puedas despedirte de nosotros. Recuerda activar el micro. Perdón. Muchas gracias, sumamente agradecida con toda la comunidad de Mindalia, les mando un fuerte abrazo, gracias nuevamente, les decía, por su tiempo, para mí es lo más valioso. Agradezco a ti, Estefanía, por tu hermosa guía y apoyo en esta transmisión, y a Mindalia, en verdad, para mí es un gusto poder compartir, porque como te decía, yo soy fiel seguidora de Mindalia y creo mucho en este proyecto. La verdad es que es hermosísimo. Gracias por expandir conocimiento, luz, conciencia al mundo, y en esa medida, pues quienes podamos aportar un granito, pues aquí estamos. Muchas gracias a todos por sus preguntas y pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a ti de corazón, vuelve pronto. De nuevo, gracias a todos. Recuerda que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás consiguiendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.